En los negocios de nuestro Padre nos es necesario estar. Nunca somos neutrales. Todo lo que hacemos tiene consecuencias. Agradecemos a nuestro Dios que somos soldados de su milicia. No avanzamos en nuestro nombre, avanzamos en el nombre del Dios de Israel, en el nombre de su Hijo Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Mesías, judío de la tribu de Judá del pueblo de Israel. En la luz de nuestro Dios vemos la luz. Somos enseñados por nuestro Dios. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo: les preguntaré una cosa. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor, y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Como somos enseñados por Pablo, judío fariseo, peleamos la buena batalla guardando nuestra fe. Agradecemos a nuestro Dios que Él nos esfuerza. Agradecemos a nuestro Dios que Él nos disciplina. Agradecemos a nuestro Dios que Él es nuestra confianza. Agradecemos a nuestro Dios que Él no hace acepción de personas. Y como Isaías, también podemos decir, porque el Dios de Israel nos enseña con mano firme a no andar por los caminos por los que anda este pueblo, a no temer lo que ellos temen, a no tener miedo. Solo al Dios de Israel tememos, solo ante el Dios de Israel temblamos. El Dios de Israel es nuestro miedo. El Dios de Israel es nuestro temor. Agradecemos a nuestro Dios que en Él hallamos gracia sobre gracia, todo don amoroso. Agradecemos a nuestro Dios que Él nos hace entendidos en los tiempos. Y no llamamos a lo malo bueno ni a lo bueno malo. Nosotros a nuestro Dios oramos. Él a cada uno puede mostrar qué es lícito y qué no. Oramos a nuestro Dios, rogando su voluntad en la ley de información pública que pedimos. Respecto a la información pública de lo que se hace con el dinero del pueblo. Porque lo que administra una autoridad, es decir, lo que administra un empleado público, un organismo público, no es dinero que sale de su bolsillo. Es dinero que sale del bolsillo
del pueblo. Cada ciudadano lo paga con sacrificio. Hay ejemplos excelentes, todos del gobierno del presidente Milei, a nivel nacional. Por ejemplo, durante años se esperaron obras públicas durante décadas y ahora se están haciendo. El presidente Milei está haciendo esas obras en diferentes provincias. En Tucumán, por ejemplo, el acueducto Vipos, que va a favorecer a Tucumán, obra gestionada enteramente por Nación, por el presidente Milei. El dinero sale del Banco Interamericano de Desarrollo en conjunto con la Subsecretaría de Recursos Hídricos de Nación. Otra obra que se hace favoreciendo a los tucumanos es la obra que se va a hacer en el aeropuerto. También por gestión nacional del presidente Milei. También podemos ver cómo el gobierno nacional del presidente Milei llama a licitación para hacer las obras. Y no para favorecer a millonarios, sino para elegir la mejor oferta. Y si es dable, si es posible, se hace la obra sin que el pueblo ponga ni un peso. Otra obra excelente es el proyecto, en realidad proyecto aún, el shutdown, que va a poner límites cuando hay un resultado fiscal deficitario, se va a aplicar también un grillete fiscal. Y si este resultado fiscal deficitario permanece meses, presidente, vicepresidente, diputados, senadores, entre otros, van a dejar de cobrar su sueldo. Y el shutdown es para la mejor administración, poner límites a lo que se hace con el dinero del pueblo. Porque también podemos dar ejemplos tristes de la realidad que sucede en diferentes provincias. Que esta realidad se viene dando desde hace muchísimos años. Por ejemplo, se han dado miles de hectáreas al gobierno chino durante el uso de esas hectáreas durante 50 años. Y el gobierno chino no da explicaciones de lo que se hace en esas hectáreas. Y al gobierno argentino. Pero también sucede algo parecido con amigos del poder, mediante contratos de 80 años, contratos de más de 100 años en diferentes provincias. Otro ejemplo triste es que el dinero que cada uno paga con sacrificio, a ese dinero determinadas autoridades lo utilizan para hacer propaganda para sí mismos, pagando pauta publicitaria a periodistas, a medios de comunicación, amigos del poder. Otra cosa triste que se hace con el dinero del pueblo es que se paga jefes, subjefes, subsubjefes, subsubsubjefes, subsubsubsubjefes. Otra cosa triste es que al multiplicarse tanto los empleados públicos, aumentan los impuestos. Entre otras razones, por eso, aumentan los impuestos. Y sabemos que cuando aumentan los impuestos, eso ahuyenta inversiones. Y por tanto hay miles de puestos de trabajo que nunca van a ser, porque los inversores no eligen las provincias que aumentan los impuestos, sino otras donde encuentran condiciones favorables. Es decir, que al aumentar impuestos, determinados gobernadores
perjudican a la población. Hay jefes de familia que no van a conseguir trabajo, miles no van a conseguir si esto sigue sucediendo, porque ahora también compiten provincias entre sí. Otra cosa tristísima que hacen es que gastan el dinero del pueblo en shows de divertimento, favoreciendo a cantantes, a bandas, cuando el pueblo lo que necesita son obras, servicios. Y no solamente no hacen las obras, sino que además fallan en el control, fallan al controlar a los que la tienen que hacer a esas obras, a los que tienen que hacer esas obras. Esta es la realidad que sucede en diferentes provincias. ¿Cuántas personas viven en un olor nauseabundo por problemas con el agua, por problemas con las cloacas? Tampoco controlan. Otro ejemplo triste son lo que se hacen, lo único que se sabe de transferencias multimillonarias es que es un ítem, transferencias, y se pierde la trazabilidad de semejante cantidad de plata porque se cobra por caja. Otro ejemplo tristísimo de lo que se hace con el dinero del pueblo. Vamos a hablar de las dos caras. Mientras el gobierno nacional del presidente Milei, por ejemplo, a los senadores que querían que les sigan pagando el desayuno como hicieron tantísimos años, el gobierno del presidente Milei, el gobierno nacional, acabó con eso. Porque cada uno cobra su sueldo y cobran bien. Pero hay determinados gobernadores, determinadas autoridades que siguen utilizando el dinero del pueblo para pagar a mucha gente los servicios de cafetería, de catering, desayunos pagos. Otra cosa triste que podemos dar como ejemplo, damos de nuevo las dos caras de la moneda. El presidente Milei, durante su gobierno nacional, vendieron vehículos estatales porque se usaban inapropiadamente, pero determinados gobernadores siguen esforzándose por conservar esos privilegios para su gente, porque si no son trasladados en 4x4 no van a trabajar. Otra cosa tristísima que se hace con el dinero del pueblo es cómo controlan la productividad. Por ejemplo, siempre hablando con comparaciones, hay un empleado al que se le pide que haga un helado. Entonces agarra el molde, pone un palito y pone helado líquido y llena una hoja de productividad. Luego se le pide otro heladito, agarra otro molde, pone un palito, pone helado líquido y llena una hoja de productividad. Ya son 2 heladitos en la heladera. Y así, porque es re fácil hacer heladitos. Y este empleado, que tal vez esta es su jornada laboral en tiempo, trabaja solamente esta cantidad de tiempo, pero hace muchos heladitos. El resto del tiempo está sentado, pero al hacer muchos heladitos, que es algo rápido y muy fácil, llena muchas hojas de productividad. En cambio, hay otro empleado que esta es su jornada laboral en tiempo, y a este empleado, por ejemplo, se le pide que haga una torta con la cara de Messi, que tenga la forma del rostro de Messi. Y a este empleado, desde que comienza su jornada laboral hasta que termina, está trabajando en esa torta. Tal vez termina su jornada laboral y el que sigue a continuación en el siguiente turno sigue trabajando en esa torta. Y la termina. Entre los 2 empleados llenan apenas un papelito.
Es imposible que este empleado sea más productivo porque trabajó desde que comenzó hasta que terminó su jornada laboral. Pero esto se hace para... Algunos miden la productividad por papelitos. Y esto es un ardid. Y podemos dar otros ejemplos de lo que se hace con el dinero del pueblo. Esta es una batidora de las batidoras simples que hay en las casas para hacer cremas. Si hay una sola batidora todo el tiempo, a la mañana, a la tarde, a la noche, ¿cómo puede ser que si llevamos esto a los empleados públicos, cómo puede ser que si hay una sola batidora en el turno mañana, en el turno tarde, en el turno noche, en el turno mañana hagan que el pueblo pague a 4 personas batidores profesionales que tienen su título? ¿Cómo van a pagar a 4 si hay una sola batidora? Uno solo está trabajando y 3 no. En el turno tarde, otras 4 personas son pagadas por el pueblo, pero hay una sola batidora. Uno trabaja y 3 no. Y en el turno noche hay 2 personas con título de batidor profesional, pero hay una sola batidora todo el tiempo. Por tanto, una trabaja y una no. Y todas estas personas no tienen función. Otra cosa triste que se hace con el dinero del pueblo es, por ejemplo, por dar un solo ejemplo, en el 2008 se aprobó una ordenanza y fondos para la calle Guarnes, que está en el barrio Seoc 3, para que sea pavimentada y se haga un desagüe pluvial. No se hizo ni el desagüe pluvial ni se pavimentó y el dinero desapareció. Y esto es la realidad que sucede en diferentes provincias. Este ejemplo en Tucumán. Y se paga también a empleados públicos para control, pero no hay control, o sea que se paga con el dinero del pueblo a gente que incumple su deber de funcionario público. Otro ejemplo triste que también podemos dar en San Miguel de Tucumán, si comparamos las paradas de colectivos de San Miguel de Tucumán con las paradas de colectivos del departamento Rivadavia de la provincia de San Juan, las paradas de colectivos de la provincia de San Juan, del departamento Rivadavia, son 7 veces más grandes. Tienen 19 metros más de ancho, son climatizadas con aire frío-calor, tienen wifi, enchufes para cargar el celular, tienen televisión, bancos que son del doble de tamaño, vidrios blindex a su alrededor. Todo eso tienen las paradas de colectivos de la provincia de San Juan, pero las de San Miguel de Tucumán no tienen todo eso. Y encima fueron 11 millones más caras, y encima no se llamó a licitación para hacerlas. Desde luego nosotros rogamos a nuestro Dios su voluntad en la ley de información pública que pedimos, porque es importante que los empleados públicos rindan cuenta al pueblo de lo que hacen con el dinero del pueblo. Agradecemos a nuestro Dios que su mano no se acortó. Agradecemos a nuestro Dios que, como Él nos enseña, es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. El Dios de Israel ejercita los sentidos de cada uno en el discernimiento del bien y del mal. Agradecemos que nuestro Dios despierta nuestro limpio entendimiento
Y vemos que una autoridad puede ser de bendición para el pueblo o no. Puede ocasionar la caída del pueblo. Desde luego que oramos por las autoridades. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en Jaldo, Chala, Ávila, Mendoza, Cisneros, Noguera, Shedlin, Vargas Ainace, Mansur, Victoria Villarroel, Darío Monteros, Raquel Graneros, Pirincho Jiménez, Miguel Ángel Acevedo. En esta oración, que es igual y única, es igual para todos, rogamos la voluntad de nuestro Dios en Milei, en Lisandro Catalán, Peli, en Isaac Herzog, Benjamín Netanyahu, en Israel, en Argentina, en cada sinagoga, en cada iglesia. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada candidato que se presente en elecciones desde ahora en adelante, en cada candidato que va a ser elegido desde ahora en adelante, en elecciones nacionales, provinciales, municipales, en todo nivel. Rogamos la guía del hermoso Espíritu Santo del Dios de Israel para cada votante al votar. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en las elecciones del 9 de mayo del 2027, día en que serán las elecciones en Tucumán. Solo confiamos en nuestro Dios y en esto se ve en que pedimos su voluntad, no la nuestra. Su voluntad en cada uno y en la casa de cada uno, porque nosotros y nuestra casa servimos al Dios de Israel en el nombre del Señor Jesús. A nuestro Dios clamamos. Son sus palabras. Él es Dios, eso es suficiente. Y Él nos enseña, clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. A nuestro Dios clamamos. Su voluntad en cada respecto, su voluntad en todo aquel que nos considera su enemigo. Santificamos el nombre de nuestro Dios y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Ven, Señor Jesús.